Un saludo cordial al nombre de nuestro Señor Jesucristo y un hermano quien les habla. Sean todos bienvenidos a este lugar de adoración. Estamos en este día, como es el primer día de la semana, pues el Señor a través de su palabra lo dice así, y todas las iglesias en todo el mundo, todos los cristianos estamos en este día para cumplir un mandamiento más de lo que Dios nos pone a través de su bendita palabra. El tema en este día, o sea, el mensaje de la palabra del Señor en este día, se trata sobre el orden, ¿no? Se trata de 1 Corintios 14:40. Es un tema que está relacionado con el orden en la iglesia. Este tema está relacionado dentro de la iglesia, con los hermanos, ¿no? El hermano Manuel ya le había dado un tema, asunto del orden, ¿no? Y hay muchos temas en cuanto al orden en la iglesia. Por ende, este tema no es mío, es del hermano Bill Rivis, que a través de un pedido que yo le hice, pues él me mandó muchos estudios, mucha literatura, ¿sí? Y gracias a Dios, a nuestro hermano que él ya falleció, pero nos ha dejado algo muy fructífero en cada uno de nuestros corazones, que es la palabra de Dios. Y bien, este tema, hermanos, casi en muchas iglesias no es bienvenido, ¿no? Porque es un tema que se refiere a todos los que estamos dentro de la iglesia como oyentes, como hermanos. Incluso es como para nosotros los predicadores, ¿no? Está para los predicadores, personas que platican durante el culto, los niños, la puntualidad y los jóvenes, ¿no? Entonces, hermanos, pues, bueno, yo en cierta parte me he sentido temeroso dar este tema, pero redactando yo el tema, leyendo bien, profundizándome más en el tema, dice el hermano que a causa de esto han habido problemas, ¿no? Con los papacitos, las mamacitas, no, porque se trata muchas de las veces de los niños, que hay veces están haciendo perturbación en el momento del culto, o también las personas, nosotros como adultos también estamos en la práctica durante el culto, y muchas de las veces hay hermanos que cuando se da estos temas, pues hay resentimientos. Hay veces, hermanos, los niños cuando ellos molestan en el culto de adoración a Dios, ellos no son culpables. Ustedes lo saben bien, a través de la Biblia nosotros encontramos que dijo Jesús: dejad que los niños vengan hacia mí, no se lo impidáis. Ellos son inocentes, seres inocentes, ellos no tienen pecado. Pero sí, hermanos, hay veces los padres, hay algo de culpa por no educarlos como es digno de hacerlo, por no educarlos espiritualmente, ¿no? Nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta de las hermanas aquí que tienen un bonito gesto, ¿no? De hacerlos que los niños saluden a los hermanos. No es algo productivo, hermanos. Así comienza el niño a edificarse también en la iglesia. En la escritura nos damos cuenta que, por ejemplo, en Timoteo, cuando nos habla que él creció desde su niñez, dice, ¿no? Creció en la vida espiritual a través de sus padres, a través
de sus abuelos, a través de su familia, cómo creció espiritualmente. Y fue un buen joven, un buen predicador en el servicio a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, espero que tal vez no se vayan a enojar en este día conmigo por este tema. No, ciertamente me he puesto un poco medio temeroso en esto, ¿no? Porque en el Puyo vi este tema, pero no todos salieron contentos. Pero ya no es culpa mía, no, allá Dios verá, ¿no? Y eso, no es culpa del predicador, hermano, cuando da un tema en cuanto a esto, ¿no? Ya será culpa nuestra, ¿no? De que no estemos atentos al servicio de Dios, que estemos perturbando el servicio de Dios, ¿no? Entonces en 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. No, bueno, esto se refiere también a la iglesia de Corintios que estuvo desordenada, ¿no? En todo sentido. No, pero aquí encontramos algo muy fundamental, hermanos. Dios nos da aquí un mandamiento, un orden, que toda la iglesia, toda la asamblea esté con orden y respeto a Dios, ¿no? Que todos los hermanos estén conscientes de lo que el hermano predicador habla o dice de acuerdo a la palabra de Dios. Había desorden en la iglesia de Corinto, usaban malos dones espirituales y esto había causado mucha confusión en la asamblea. Aparentemente preferían hablar en lenguas y lo hacían sin tomar en cuenta el buen orden en el culto. ¿Sí? ¿Qué sería, hermanos, si aquí algún hermano que viene de afuera hablara en inglés? ¿Ya? Que no supiera, supongamos, el español. ¿Cómo quedaríamos nosotros? O sea, no quedaríamos, se puede decir, inspirados en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? No supiéramos nada, qué es lo que dice el hermano. Entonces es un desorden que la iglesia pues no puede percibir lo que Dios dice a través de su palabra, ¿no? Entonces aquí, hermanos, en las asambleas estamos atentos para recibir el mensaje de Dios. Y al momento de salir, llevar en nuestras mentes, en nuestros corazones, este mensaje que el hermano ha traído a través de la palabra de Dios. ¿Sí? En el versículo 27 de 1 Corintios 14:40 nos dice Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 o más, por turno, uno interprete para evitar la confusión. ¿Sí? Eso también, una vez, hermanos, en el Puyo, cuando nos reuníamos en mi casa, la iglesia reunía en mi casa, primera vez vino el hermano Anthony, que recién nos visitaba como primera vez. Él no sabía el español, ¿no? Él sabía solo el inglés, pero vino trayendo 2 hermanos colombianos que ellos sabían el español. Entonces ellos nos interpretaban lo que el hermano Anthony hablaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y así quedaba edificada la iglesia, ¿sí? Pero si no hay el intérprete, entonces ¿cómo vamos a reaccionar los hermanos en la fe? ¿Cómo vamos a entender del mensaje de la palabra de Dios? ¿No? Entonces va a haber una confusión. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no diráis que estáis locos? Eso nos dice en el verso 23 de 1 Corintios
14:40. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dice que todos los que hacemos la voluntad de Dios, todos los que estamos para cumplir con un mandamiento del Señor, debemos de hablar de acuerdo a la palabra de Dios y que haya orden y el respeto en la iglesia. Con eso, si hay visitantes, a los visitantes les va a dar alegría, les va a dar alegría de poder volver más, porque es una iglesia que de verasmente sí habla la realidad, habla la verdad y todo está en orden y hay respeto también, ¿sí? El servicio bien ordenado produce un gran beneficio para todos. El culto en que algún hermano dirige el estudio, sea o clase o sermón, en que hay reverencia de parte de todos, es muy edificativo. Pero entre más distracción haya, más confusión habrá y menos provecho espiritual. Los hermanos se desaniman y los visitantes no vuelven más. Amados hermanos, entonces nos habla del orden en la iglesia, del orden dentro de la iglesia, cómo debemos de estar, cómo debemos atender al mensaje de la palabra de Dios. Porque es Dios quien nos está hablando en nuestros corazones a cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a salir edificados si no hay un orden, no hay un respeto en las cosas de Dios? ¿No? Entonces debe de ser fuerte. Ahora, vamos a lo nuestro. Personas que practican durante el culto o clase bíblica. Bueno, esto sucede muchas de las veces en las iglesias, ¿no? Sucede. Hay confusión muchas de las veces en esto. Pero esperemos, amados hermanos, que aquí en la iglesia de Loma Alta no suceda esto, para que todos nos vayamos alimentados de la justicia de Dios. Dice, en la clase bíblica conviene que el que habla sea el maestro o algún miembro de la clase. Hable claramente en voz alta para que todos oigan lo que dice, ¿no? Todos atentos, dice, ¿no? Todos atentos con el fin de entender bien, de percibir bien la palabra de Dios, ¿no? Porque ¿qué haremos, hermanos? Si a la final de cuentas el hermano a lo mejor no habla bien, o está confundido, o se fue por otro lado en el mensaje, ¿no? Y nosotros estamos descuidados, ¿qué va a hacer? La iglesia va a seguir por el mismo camino que el hermano que está equivocado, ¿sí? Entonces tiene que haber una buena asistencia, ¿no? Una buena dedicación al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, es importante que se oigan, que se entiendan los comentarios de las preguntas y las respuestas. De otro modo, no habrá beneficio. No conviene que haya conversaciones privadas durante la clase ni durante el culto, ¿sí? Esa es una recomendación también de aquel hermano que nos escribe este tema. Y también, obviamente, es Dios quien nos recomienda a través de su bendita palabra que lo hagamos con orden y decentemente. A veces mientras que el maestro y algún miembro o algunos miembros de la clase están dialogando sobre algún punto, otros empiezan a una conversación privada. Esto produce mucha confusión en el caso.
En tal caso, el que dirige la clase debe ser el maestro y controlar la clase para entender el buen orden. Debe dirigir la clase para el beneficio de todos y no dejar que ciertos hermanos o visitantes interrumpan y estorben el estudio bíblico. Esto, amados hermanos, incluye a todos, ¿no? Pues inclusive a los que estamos al frente, ¿no? Atender bien el mensaje de la palabra de Dios, porque por algo estamos reunidos aquí como hermanos, como iglesia. Es para edificarnos, hermanos. Somos hijos de Dios. Dios nos ha traído a este mundo, a este camino, para que tengamos vida eterna. Y aún Dios quiere que conozcamos más su palabra, su mensaje, ¿no? Para así poder ser mejores con el porvenir del tiempo. Entonces, esto indica, hermanos, que todos tenemos que poner mucho cuidado en los estudios o mensajes que recibimos de parte de todos nuestros hermanos, porque es la inspiración de Dios. Los hermanos que pasan acá al frente, hermanos, no es que hablan por su propia cuenta. No ponemos más de lo que ya está escrito, ni quitamos tampoco de lo que ya está escrito. Hablamos la verdad de Dios, hablamos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, eso, amados hermanos, pasa muchas de las veces en la iglesia. Ahora, otro punto más en cuanto a los niños. Bueno, los niños, amados hermanos, también tienen que educarse espiritualmente, ¿no? Es una responsabilidad de todos los padres de traerlos a los estudios, al culto. Es con el fin que ellos también día a día vayan preparándose y vayan creciendo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la nueva generación más tarde en la iglesia. ¿Sí? Ellos van a ser los líderes en la iglesia. Si ya nosotros dejamos de este mundo, partimos ya de este mundo, vamos a dar cuentas a Dios, ellos van a quedar aquí, van a quedar encargados de la iglesia, pero ellos van a quedar ya bien fundamentados, bien empapados de lo que es la verdad de Dios. Cuán importante, hermanos, es que los niños también asistan a las reuniones bíblicas. El problema muchas de las veces es que existe el decoro malo de los niños durante el culto. Es cuando, por ejemplo, hay los gritos, los lloros. Hay veces perturba esto al mensaje de la palabra de Dios. El hermano que está al frente también muchas de las veces puede confundirse. Es un peligro también esto, ¿no? Entonces los papacitos tienen que estar ahí viendo al niño, ¿no? No necesariamente. La iglesia, hermanos, no, la iglesia, en la iglesia no se educan los niños. Los niños se educan desde la casa, viene la educación hacia la iglesia. La iglesia, hermanos, disciplina. También educa ciertamente, en cierto sentido, porque la palabra también nos educa a ser ordenados, como se dice, ¿no? Y disciplinados, ¿no? Entonces, los niños también dice que tienen que estar quietecitos, ¿no? Hacerles que... O sea, los niños a una cierta edad, ellos entienden. Y cuando yo hablaba en el pueblo acerca de los niños, no, pero decían, no, es que los niños no se tienen la culpa, ¿sí? O sea, no es que mismos se tienen la culpa, no, pero los padres somos responsables
de que los niños estén bien durante el culto. ¿Sí? Nosotros como padres, hermanos, hay que hacerles saber, hay que hacerles conocer. Sobre todo ya los que están grandecitos saben bien. Por ejemplo, Dieguito, por ejemplo, que es el más pequeñito de aquí, de la sala. Me creo que él entiende ya. Claro que no entiende todo, pero él entiende. Él entiende y sabe quiénes son sus padres. Aquí tal vez él se pegará con todos nosotros porque ya nos conoce, ¿no? Pero si viene un diferente y el señor que viene de afuera es indiferente y quiere apegarse a él no se va a pegar porque él sabe que es un desconocido, ¿sí? Entonces también saben cierta parte, aún más los grandecitos, saben cómo comportarse, ¿no? Bien, siempre existe este problema del decoro malo. Entonces, cuando yo les decía esto, hermanos, pero es que los niños no se tienen la culpa. Entonces, cuando yo les dije, es que los niños no se tienen la culpa porque los niños son de Dios. Los niños son inocentes, ¿no? Pero los culpables somos nosotros como padres de no educarles como es digno de hacerlo, a la voluntad de Dios. Porque ellos van a ser los héroes el más tarde. Eso, ¿verdad? Siempre existe el problema del decoro malo de los niños durante el culto formal, de cantos, oración, cena del Señor, ofrenda, predicación. Las madres merecen nuestro aprecio y respeto y alabanza por llevar a los niños al culto. Es verdad, muchas mamás se esfuerzan por llevar a los niños al culto para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Ellos se esmeran, ellos también quieren que sus niños sean mejores con el porvenir del tiempo, que crezcan en la vida cristiana para que más tarde puedan desenvolverse en cuanto a la verdad, en cuanto a la doctrina. Los padres varones deben ayudar a sus esposas a cuidar de los pequeños. Estos deben aprender en sus primeros años lo que significa adorar a Dios, ¿sí? Deben aprender, porque ellos también tienen la fortaleza de crecer en la vida cristiana. El infante que llora durante el culto debe llevarse a otra parte hasta que deje de llorar. La madre que sigue tratando de callar al niño estorba la adoración de la iglesia y estos deben evitarse. Asimismo, los párvulos deben enseñarse a sentarse durante el culto y no estar bajándose de su asiento para correr y jugar en la sala, ¿no? Entonces, como dice, la madre o el padre, lo que sea, debe hacerle callar al niño si está llorando, ¿no? Muchas de las veces, hermanos, el niño muchas de las veces también necesita corrección, ¿no? Pero hay algo muy importante, hermano. En la iglesia no es para corregir a los niños, no. Tenemos el hogar, tenemos la casa, nuestro hogar para poder hablar con nuestros niños, para poderles decir en términos de amor, en términos de paz. No enfurecido, sino hágalo con un corazón sincero, con amor, con mansedumbre. Ellos van a entender. Los niños lo que
Así como los padres, los adultos, lo que hablamos muchas de las veces, ellos aprenden. ¿Sí? Y rapidito aprenden, ¿no? Entonces, amados hermanos, también en parte como padres tenemos algo que ver en esto, ¿no? Los niños no son culpables de nada. ¿Sí? Verá que en otros tiempos, amados hermanos, hablando de otros tiempos, hablando de nuestros padres, ¿no? Ellos nos corregían a su gusto. Y sin embargo, ellos no nos estaban mandando 2 veces, 3 veces. Ellos mandaban una sola vez, pero con voz de mando. ¿Sí? Y si no escuchábamos, aténgase a las consecuencias, ¿no? El castigo era inmediato. Así era el castigo antes de nuestros padres. Pero eso ha servido tal vez para nosotros de hoy en día. También demostrar y dar algo de énfasis en esta vida en la cual vivimos, ¿no? Porque sabemos que ahora, como dicen, los tiempos ya son modernos, ya no son los mismos tiempos de antes, ¿no? Es verdad que ahora a los niños no hay que castigarles bruscamente, como se dice, porque si usted castiga al niño como no se debe, inmediatamente se va a la cárcel. ¿Sí? Ya no son los mismos tiempos de antes. Antes en la escuela, además de que el profesor le daba su buena betiza, en la casa teníamos otra betiza con nuestros padres. Hay veces por no llevar los deberes, hay veces por no saber la resta, la suma, la multiplicación y así sucesivamente. Era el castigo, hermanos, terrible. Pero ahora ya no es así, ahora ya todo ha cambiado. Como dicen, ahora es todo moderno. Sobre todo en los niños ya no hay castigo, pero sí hay que disciplinarlos, ¿no? El libro de Proverbios es un libro que nos ayuda para poder educar y disciplinar a nuestros niños. ¿Sí? Bien, entonces, como dice, ellos dicen no deben de estorbar, deben de sentarse durante el culto y no estar bajándose del asiento para correr y jugar y para ir al baño o tomar agua durante el culto. Bueno, muchas de las veces no vayan a pensar o vayan a decir, el hermano Víctor no quiere que ni vayamos ni al baño. No, hermano, no. Solamente es cuando se nos pega una costumbre, ¿no? Eso quiere decir aquí el hermano, porque muchas de las veces pueden ser costumbres que se nos pega, estar sale y sale y sale y sale de la sala. Hay veces los niños cogen esa costumbre, con el debido respeto que ustedes se merecen, amados hermanos. Pero es así. No quieren estar a cada rato saliendo de la sala para ir al baño o tomar agua. Y no es así muchas de las veces. ¿Sí? Ellos lo cogen como una costumbre. Y eso hay que evitar en ellos. Para que estén bien en el momento del culto. Para que también escuchen la palabra de Dios. ¿Sí? Hay veces todos tenemos dolencias en nuestros cuerpos, ¿no? Debemos tal vez estar saliendo al baño, ¿sí? Pero esto no quiere decir que todos los días de reuniones estemos así, enfermos para ir al baño, ¿no? Puede ser que alguna vez se nos venga estas costumbres. ¿Y sabe qué? Hay estas costumbres. Les digo, hermanos, sinceramente que hay en las iglesias estas costumbres, porque
En las iglesias, en otras iglesias que yo mismo he visto y vivido, hay hermanos que apenas vienen de la casa y que están a unos 30 metros de la casa, vienen atrasados de la oración, de los cantos, y atrasados hasta del mismo sermón. Y encima de eso todavía se van al baño. Mire, no, eso ya es una fea costumbre, hermanos. ¿Qué va a decir Dios de ellos? Y encima de eso cenan. ¿Qué será, hermanos, cuando vayan a dar cuenta a Dios? ¿Eh? El hermano Manuel la vez pasada en el último tema de la cena había dicho que todo se ha ordenado en la cena para cantar, para alabar a Dios, para orar en el mensaje, ¿no? Porque si no lo hacemos ordenadamente, ¿qué va a hacer al momento de cenar? ¿Sí? Estamos bebiendo nuestra propia condenación. Y por eso vamos a terminar después del tema, ¿no? Entonces, esto perturba, hermanos, durante el culto, durante el servicio de Dios, perturban todas estas cosas. Los celulares, hermanos, también perturban. También es algo que no es agradable delante de Dios. Tenemos en los celulares ahí para poder apagar y prender. También tiene un, como se dice, un vibrador. Creo que, hermanos, nadie se va a enfermar, nadie se va a morir por 1 hora o 2 horas que hagamos de culto para estar llama y llama tal vez. No. Y nosotros como hermanos cristianos, hermanos, debemos decir, el día domingo, sábado vamos a estar en el culto tales horas, así que no me llamen, por favor. Una idea muy buena. Nosotros tenemos yo y mi esposa tenemos, ¿cómo se dice? O sea, apagamos los celulares cuando estamos en el estudio, en los cultos, con el propósito de no perturbar al servicio de Dios, para no perturbar al hermano que está enfrente, ¿no? Será bueno tanta la necesidad que tenemos de atender una llamada, está bien, pero póngalo en vibración, en silencio. Y si mismo es una llamada de urgente, pero puede ser que haya llamadas de urgente, pero salga bonitamente y hable con quien quiera que sea que le llame. Es así, con orden, con respeto, ¿no? Entonces todo esto, amados hermanos, perturba el beneficio de Dios. Esto distrae y estorba al culto y está fuera del orden. Los chiquitos harán lo que se les permita hacer, pero aprenden rápidamente si se les enseña cómo portarse durante el culto. Como les digo, ellos tienen una mente despierta. Aprenden rápido, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, Joelito, él sabe al revés y al derecho manejar la computadora, el celular, ¿no? Mire, es un chiquito que ni siquiera está en la escuela. Pero también debemos de darnos cuenta que no entre el vicio en el celular, en la computadora, porque también ahí está el peligro. Los padres tenemos que tener mucho en cuenta esto. ¿Ya? Ellos aprenden rápido, ¿no? Los padres pueden y deben controlar
con firmeza y constancia a sus hijos. Y aún los más pequeños pueden aprender a sentarse bien, a escuchar y a participar en el servicio. Deben recibir beneficio espiritual y aún en la muy temprana edad. ¿Sí? Siendo así, hermano. Aprenden, como les digo, aprenden rápido y a la temprana edad ellos ya escuchan bien, cantan, oran, ¿no? Y es hermoso, hermanos, cuando un niño es así, respetuoso, ordenado, ¿no? En las casas, amados hermanos, hay que también controlarles, ¿no? Que aprendan a cantar, que aprendan a orar, ¿no? Enseñarles también a que participen en los cantos. Ellos chiquitos cantan, ¿no? Cantan, más que sea poquito, pero cantan las alabanzas. Entonces, hermanos, muchas de las veces Proverbios enseña que al niño también hay que, cuando ya no entiende, hay que darle con la varita, ¿no? De darle cosa que entienda, que le duela. Porque muchos padres o madres solamente les tocan así nomás por el pantalón, mejor se ríen ellos. No les duele, entonces no van a entender, es porque no les duele. ¿Quién padre o quién madre no le va a dar pena castigar a su niño? Nos da pena, hermanos, nos da pena. Pero más pena es cuando ellos se críen malcriados o se críen desordenados o irrespetuosos hacia el beneficio de las cosas de Dios. No podemos desagradar a Dios no corrigiendo a nuestros hijos. No podemos hacer enojar a Dios. ¿Sí? Entonces dice, y hay que corregirlos a su temprana edad, ¿no? Para que los niños sean educaditos, ordenaditos. El niño que se porta mal debe ser sacado de la reunión y castigado, y luego inmediatamente traído otra vez a la reunión con la explicación de que debe sentarse y estar quieto. Muchos padres no entienden o no quieren aceptar que sus hijos pueden ser enseñados y sentarse y estar quietos durante el culto. El problema principal no es con los niños, sino con los padres, hermanos. Hay veces, no es que los niños no tienen culpa, es verdad, no tienen culpa, ¿no? Pero sí la tenemos nosotros como padres. Y como padres queremos que nuestros niños también sean unos buenos niños, que cuando crezcan sean unos buenos jóvenes, unos buenos predicadores. Ahí tenemos el ejemplo de Timoteo, un buen joven. Y hay un tema también en cuanto a los jóvenes, ¿no? La humildad de los jóvenes, la actitud de los jóvenes, que algún día lo hemos de dar. Es importante dar, es importante. Hay mucho trabajo que hacer, que dar en la iglesia. Hay muchísimo, ¿no? Entonces, hermanos, pues, cuando hay trabajo, pues, hay que dedicarse al trabajo, lo que es digno para el Señor, ¿no? El Señor Jesús dice, la labor es mucho, los obreros pocos. ¿Eh? El trabajo para el Señor es muchísimo de hacer, pero no hay obreros. Hay que buscar los obreros para que
también estén al frente. Y de ellos son los niños que vienen al pie de nosotros. ¿Sí? Es necesario dar atención a este asunto. A veces el predicador u otro hermano encargado no dice nada acerca de esto por temor de ofender a los padres. ¿Sí? Eso sucede. Pueden ofenderse. Pero no importa, hermanos, no importa. Sé que algún día se les pasará, ¿no? ¿No? Pero es algo bueno para nosotros que nos den estos temas, porque sabemos que es en beneficio nuestro y en beneficio de nuestro niño o niña. ¿Sí? Entonces, es importante, hermanos, es no ofender a Dios, quien dice, hágase todo decente y con orden. Esto dice Dios. Entonces hay que hacerlo. ¿Sí? Dios permite que seamos así ordenaditos. Y aún más, ¿sabe por qué? Porque el Señor está aquí con nosotros. Nosotros no lo vemos, pero Él nos está viendo. Él es un espíritu, pero está con nosotros. Está escuchando, está viendo. ¿Sí? Entonces, cuán grande es el amor de Dios de estar siempre al lado de nosotros. Bien. Por lo tanto, para no ofender a los padres irresponsables, nos dice el hermano, ofendemos a Dios y permitimos que nuestro culto no sea aceptable delante de Él. ¿De qué nos sirve si los padres vuelven a su casa felices y nada ofendidos, pero Dios sí queda disgustado con nosotros? Y la adoración, ¿qué le ofrecemos? Mire, ¿de qué sirve regresar a la casa como que sin nada? Entonces la cosa es llevar a nuestras casas, en nuestros corazones, algo productivo de lo que dice Dios a través de su palabra, en el culto o en el estudio, lo que sea necesario. Entonces, pues, la verdad es así. La puntualidad, otro punto. La puntualidad es una de las partes muy fundamentales también. Dice, el llegar tarde al estudio bíblico y al culto es otro ejemplo de desorden. Primera de Corintios 14:40 dice, los miembros que habitualmente llegan tarde con actitud de descuido o indiferencia se roban a sí mismos de la primera parte de la clase del culto. Miren, ¿estaremos ordenados así? ¿Estaremos haciendo bien delante de Dios cuando llegamos tarde al culto de adoración? No estamos haciendo nada, hermano. Hay veces, como dice el hermano, somos descuidados, hablando en términos generales. Muchas de las veces somos así, descuidados. Porque se nos hizo tarde, ¿por qué? Porque me hizo frío levantarme de mañanita, ¿no? O muchas de las veces, ciertamente tenemos que hacer mucho en la casa, dar de comer a animalitos, no sé, o sea, hay muchas cosas que hacer. Pero para eso levántese temprano. Porque si, por ejemplo, no tiene, ¿cómo se dice?, responsabilidad de que tiene que asistir a un culto, a un estudio. Hay veces duerme, muchas de las veces hasta las 8 de la mañana, y cuando acordó, ya son horas del culto. ¿Y qué ha pasado? Eso ya es descuido nuestro, ¿no? Ya no es descuido.
podemos echarle la culpa a Dios, sino descuido nuestro. Entonces, pues, hermanos, la verdad es necesario no robarle el tiempo a Dios. Ustedes mismos se dan cuenta, amados hermanos, con el debido respeto que ustedes se merecen. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo cogimos nosotros para nuestros trabajos? Muchas de las veces creo que estamos esperando que rápido se acabe el estudio, el culto para salir y correr a las casas. Todos tenemos que hacer, todos tenemos trabajo, pero primero hagámoslo primero, hagámoslo de Dios. Vayamos bien edificados, llevando algo productivo para nuestro bien, para nuestra alma, que es lo importante. La mala actitud es un desprecio y aún un desdén hacia el culto a Dios. Parece que los tales tienen la actitud de que el asistir a las reuniones de la iglesia es un deber aburrido, y aunque estén presentes, su corazón está en otro lugar. Miren, así es el hombre cuando viene aburrido al culto, al estudio, no tiene hambre, sed de justicia, entonces así mismo se va, ¿no? O sea, se va vacío. Y el trabajo ha sido en vano. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra alma. Cada uno, hermanos, ¿no? Somos responsables. Tenemos que ir a dar cuenta a Dios. Ni siquiera los predicadores, como predicadores, podemos salvar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, sino que cada uno, amados hermanos, cada uno, vamos a dar cuenta a Dios. Bien, los mismos hermanos que llegan tarde al culto, llegarán media hora temprano a una fiesta o a un juego de pelota. ¿Qué indica esto en cuanto a lo que es importante para ellos? Y eso pasa. Y ha pasado muchas de las veces en las iglesias, cuando hay jóvenes que les gusta el deporte, que están ansiosos porque se acabe rápido el culto y salir corriendo para el juego, ¿no? Ciertamente a mí me ha gustado mucho el fútbol, ¿sí? Me ha gustado. Cuando joven me gustaba mucho, y ahora también cuando hay el mundial me gusta escuchar, me gusta oír, ¿no? Pero lo primero es lo primero, hermanos. Lo primero, lo de Dios. Los jóvenes. A veces se observa que los jóvenes causan estorbo durante el culto en lugar de participar en el culto. De alguna manera se divierten, hay sonrisas y aún risas, practican en voz baja, escriben recaditos, etc. Aún durante la celebración de la cena, siguen con sus comportamientos irrespetuosos. Esto me hace recordar, dice el hermano, el caso de un predicador que en una ocasión fue estorbado grandemente por el comportamiento de los jóvenes. Y él dijo a la congregación: hace algunos años un joven estuvo presente y en una asamblea donde predicaba yo, y se portaba muy mal, y yo le exhorté públicamente. ¿Sí? Entonces, después del servicio, una hermana me dijo: usted cometió una falta grave, porque ese joven que usted
reprendió, es idiota. Y no le convenía a usted tratarlo así. Entonces dice el hermano, desde aquella fecha he temido exhortar a los jóvenes que se portan mal durante el servicio. Todo esto puede suceder, hermanos. Pero la exhortación va porque va, ¿no? Nosotros no, ¿cómo podremos saber si el joven es de un buen parecer, de un buen carácter, es humilde, es respetuoso a sus padres? No sabemos. Ahora, si hay algún hermano que me pueda hablar de la palabra de Dios o exhortar de acuerdo a sus comportamientos, pues bienvenido sea. Pero en realidad, pues hay veces, como dice el hermano, los predicadores también son, como se dice, mal vistos por muchos. Hay veces por hermanos mismos, cuando traemos temas así de estos, como los que estamos estudiando en el día de hoy. Pero espero que, hermanos, esto no sea grave para ustedes, no, si es edificativo para todos, hermanos. Último, no jugar con los niños. Ay, otra clase. Dice, tal vez la distracción principal en el culto es la práctica de jugar con los bebés, aún con los niños que deben escuchar el sermón. No se niega que los pequeños requieren atención, pero cualquier predicador le dirá que hay quienes ponen más atención a los niños, mayormente a los infantes, que en el sermón, que es el mensaje de la palabra de Dios. Otro caso, hermano, ¿no? ¿Quiénes somos los culpables aquí? Cuando nos ponemos a jugar durante el servicio de Dios con los niños o con los bebés. No digamos que a los niños, sino nosotros como adultos. Sabemos bien el orden, el respeto que debemos hacia la palabra de Dios y debemos de estar quietecitos. Incluso enseñarles a que se sienten bien, ayudarles a que estén atentos al llamado que hace la palabra de Dios a través del hermano que está al frente. Ese es un buen servicio de parte de los hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, esto también causa distracción, interrupción en el mensaje de la palabra de Dios. Las personas sentadas cerca de la madre y su infante la quieren ayudar. Hacen caras y señas al niño para hacerle reír. Le dan chicle y dulces y artículos que sacan de la boca o el bolsillo. Perdón, no de la boca, me equivoqué, de la bolsa, dice. Del bolsillo. Y se la dedican toda la hora a la diversión del niño, haciendo más difícil la tarea de la madre. Hermanos, esto no debe ser así. Yo no digo, amados hermanos, que yo mismo, amo mucho a los niños. Pero como dice el hermano, ellos no se tienen la culpa la tenemos nosotros, ¿sí? Pero debemos estar atentos al servicio que Dios nos habla a través de su palabra y enseñarles a los niños. Venimos, ¿cuánto tiempo venimos antes de celebrar el estudio culto? Unos 10, 20 minutos, 30 minutos. Ahí pongámonos a jugar con los niños, acomodé lugar, o después del servicio a Dios.
¿no? Ahí tenemos el derecho, si se hace pipí, también tenemos el derecho de hacerlo, ¿no? Aprender también, si no ha aprendido. Pero no, hermanos, durante el culto, jugar con los bebés o con los niños. No es dado, hermanos. Y perdónenme con el debido respeto, pero así lo dice nuestro hermano a través de la inspiración de Dios. Las personas sentadas cerca de la madre, como les decía, y el infante, la quieren ayudar y hacen caras y señas al niño para hacerle reír. Le dan chicle, dulces, artículos que sacan de la bolsa y su bolsillo. Se dedican toda la hora a la diversión del niño, haciendo más difícil la tarea de la madre. Como dice el hermano, esto no debe de ser así, ¿no? Debe de ser exhortado, ¿no? Para que así salga bien el servicio de Dios a todos. Ahora sí, conclusión, hermano. Siendo así, como dice el hermano, que no estamos atentos al servicio de la palabra de Dios, estamos jugando con los niños, estamos en práctica con los hermanos durante el servicio a Dios, ¿qué va a suceder en la cena del Señor? Conclusión. En 1 Corintios 11:27 nos dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así también del pan y beba de la copa. El verso 28. De la misma manera, cada quien debe probarse a sí mismo al participar de los demás actos de culto. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? Imagínense, ¿qué va a ser cuando todo esto acontezca durante el culto? ¿Cómo va a acercarse a la mesa del Señor? ¿Cómo va a participar? El hermano Manuel ya nos había explicado la vez pasada, como nos decía en el último tema de la cena del Señor. A esto llegamos, hermanos, siendo así. Pero espero, hermanos, que no. Espero que no. Entonces, una vez más, me disculpo ante ustedes de acuerdo al tema que he preparado para este día y que eso nos sirva, sea productivo en nuestros corazones y llevemos el camino de Dios como es digno de hacerlo. Amados hermanos, este ha sido el tema de esta mañana, ¿no? de este sermón. Espero que haya llegado a cada uno de sus corazones para así hacer bien las cosas delante del Señor. Quedamos con nuestro hermano para la cena. Que el Señor les bendiga, hermanos.